Pues vamos a comenzar con este tema número un montón ya. Es el número 62. ¿Sí, no? ¿62 o 63? Ya no, bueno, ¿62? Ah, gracias. De la serie El Mesías y su iglesia. Yo creo que la terminamos como para el 2037. ¿A cómo va, no? Ahí. Se me está viciando un poquitín, si me ayudan con eso. Y bueno, el nombre del tema es una pregunta, de hecho, para variar. El nombre del tema es: ¿a quién le pertenecen tus afectos? ¿A quién le pertenecen tus afectos? ¿Quién es el dueño de tus afectos, de las inclinaciones de tu corazón? Hay veces, no sé si decirlo de esta manera, pero a veces pareciera como que tenemos como un doble mensaje, ¿no? No quiero decir una doble moral, pero a veces sí es muy fácil caer y tener un doble mensaje. Le voy a decir por qué. Porque ahorita cuando diga ese espíritu no me estoy refiriendo a un demonio, ¿no? Sino más bien a una actitud interna muy personal, muy del hombre, algo muy de la carne. Ese espíritu de autojustificación, de estoy bien, pero sé que algo me falta. Sí, pues no estoy tan mal, pero sé que algo me falta. Nos puede jugar unas malas pasadas de manera muy fea, ¿sí? Y fácilmente nosotros podemos engañarnos en cuanto a la realidad de dónde están nuestros afectos, dónde están las inclinaciones de nuestro corazón, ¿sí? Cuando el Señor viene a nuestras vidas, cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿verdad? Obviamente por la obra del Espíritu Santo, la influencia de su palabra, esa obra de su Espíritu que nos hace nacer de nuevo. Nacer de nuevo es algo muy tremendo. No es nada más ya ahora tengo una nueva confesión, ya tengo una nueva religión. Antes iba a la tienda de enfrente, ahora vengo acá. Antes hacía esto, ahora tengo aquello. Antes le hacía de esta manera, ahora le hago de esta otra forma. El nuevo nacimiento, pues es otra persona. Es una persona creada conforme al pensamiento, a la imagen, al deseo de Dios. Esa es la nueva criatura. ¿Sí? Esa es la nueva creación. Entonces, cambian nuestros afectos también. Aun cuando tenemos una inercia, el hombre interior, es decir, el mismo apóstol Pablo dice, o sea, si lo cierto es de que lo de afuera se va desgastando, y sí se nota, ¿no? ¿Cuántos pueden refutar eso? Nadie puede refutar eso. O sea, lo de afuera se desgasta, lo de afuera, todo lo material está sujeto a esa ley de la aerodinámica, ¿verdad? De la entropía, o sea, se va desgastando, no se va mejorando, se va desgastando. Dice, pero el hombre interior, ¿qué? Se va renovando. Y ahí es donde vamos creciendo. Ahora, repito, otra vez la pregunta: ¿a quién le pertenecen tus afectos? Mis afectos. ¿Quién es el dueño de las inclinaciones de nuestro corazón? Porque podemos decir una cosa, podemos actuar de una manera, pero llega un momento en que ¡zas! Nos damos un encontronazo con el Señor. Generalmente, pues así ocurre, ¿no? Pone el dedo en la llaga. Le preguntamos cosas y luego nos contesta según nosotros, nos contesta otra, ¿verdad? Y realmente, ¿sí han visto ese patrón en la Biblia? Cuando están ahí, que estamos en los evangelios y que alguien llega y le pregunta y le dice algo y luego el Señor llega y le cambia la cosa, ¿no? Pero, o sea, como cautín caliente, ¿verdad? Se va hasta adentro. ¿Se acuerdan de esa conversación nocturna con Nicodemo? No, Señor, qué tremendo, en pocas palabras, ¿no?
Oh Señor, qué tremendo, nadie hace las obras que tú haces si Dios no estuviera con él. Oye, y acá le empieza a alabar, ¿sí? Y uno pudiera decir, oye, sí es cierto, porque todo lo que estás diciendo es cierto. Todo lo que estás diciendo es cierto. Sin embargo, el Señor pues, nos conoce. Y en lugar de decirle, oh sí, gracias, ¿sí? Sí, claro que lo reconoces. Oh, ¿verdad? Lo que quieras, me reconoces. No, le dice, es necesario nacer de nuevo. A ver, espérame, yo te estoy hablando de una cosa y tú me sales hablando con otra. Dice, no. Tú me estás hablando de esto, pero realmente lo que yo quiero hacer es tratar este punto contigo. O sea, y no está desprendido de lo que tú me estás diciendo. El asunto es de que el Señor nos echa para abajo todos nuestros argumentos en cuanto a las motivaciones y disfrazar nuestras motivaciones. Yo les voy a pedir que abran su Biblia ahí en Lucas. De hecho, les voy a dar 3 pasajes. Es Lucas 18, a partir del versículo 18. Luego van a abrir en Mateo 19, a partir del versículo 16. Y luego, si le tienen otro dedo libre por ahí, en Marcos capítulo 10, a partir del versículo 17, porque vamos a revisar este pasaje con los 3 evangelios sinópticos. O sea, vamos a leer los 3 pasajes, ¿sí? Se les dice, los evangelios sinópticos es Mateo, Marcos y Lucas. Juan no es considerado como sinóptico. ¿Qué es sinóptico? Es simplemente porque presentan a la hora se pueden, déjeme llamarlo así, pues no son coincidencias, pero las afinidades que tienen, ¿sí?, se pueden apreciar visualmente si nosotros los ponemos Mateo, Marcos, Lucas y vamos revisando así. Algo que pasa que es muy importante es que al verlos, ¿sí?, juntos nos da un cuadro muchísimo más rico que cuando los vemos aislados nada más. Hay gente que luego dice, veo el pasaje de Lucas 18, pero en Mateo dice esto, pero también además en Marcos dice esto, otro. Y luego dicen, ya ves, tienen contradicciones, no están completos fulanito evangelio, pero es que son sinópticos. A la hora de que tú ves uno, ves el otro y ves el otro y dices, se arma, es como una especie de rompecabezas. No es ningún código ni nada de esos rollos, ¿sí? Simplemente que unos tiene un enfoque y provee información y otro tiene otro enfoque y va dirigido hacia una audiencia o hacia unos lectores distintos y provee de otra información y el otro de la misma manera, ¿sí? Pero repito, al juntarlos la imagen se ve muchísimo más completa. Así que vamos a tener mucha lectura y análisis de estos 3 pasajes, ¿sí? Así que ¿están listos? Voy a leer primero el de Lucas, entonces voy a pedirles que pongan mucha atención, ¿sí? Porque hay algunas frases claves que las 3 dicen y yo necesito que me ponga atención. Después lo vamos a ir revisando y se va a llevar mucha tarea, eso se lo aseguro. Dice Lucas 18, versículo 18, dice: un hombre principal, es decir, alguien prominente, alguien importante, a eso se refiere cuando dice un hombre principal, le preguntó diciendo, escuchen bien esta expresión: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Suena bien? Ok. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y aquí como que de repente ya hay quien empieza a cascabelear. Bueno, si te está diciendo bueno y tú estás diciendo que solamente Dios es bueno y tú dices, o sea, Jesús no está negando su deidad hasta aquí. Ahorita voy a entrar con más detalles. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, 1. No matarás, 2.
No hurtarás. 3. No dirás falso testimonio. 4. Honra a tu padre y a tu madre. 5. Hasta ahí que ven. Acuérdense que la ley está dividida en 2 partes, o los 10 mandamientos. Los 4 primeros están dirigidos en cuanto a la relación con Dios, pero los últimos 6 están dirigidos al cómo nos relacionamos nosotros, van dirigidos hacia los hombres. Los primeros 4 encaja en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Los siguientes 6, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y obviamente el conjunto pues es amar a Dios. Eso es una manifestación, eso es una evidencia de que le amamos. Pero falta uno. ¿Cuál es el que falta? A ver, falta un mandamiento. Dice, los mandamientos conoces, y el Señor le mencionó 5. Escuchen bien, se los mencionó 5 a propósito. No es de que el Señor no se supiera, no codiciarás. O sea, no dijo eso. Solamente mencionó 5, no los 6. ¿Están aquí conmigo? Y fíjense, dice, él le dijo, yo no sé si aquí lo interrumpió cuando le estaba diciendo, yo no sé si nada más viene eso ahí porque él lo interrumpió y le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, y a lo mejor el Señor está por acá. Espérate, si no he dicho el no codiciarás. Está bien, estos otros los has guardado. Y dice, bueno, todos estos los he guardado desde mi juventud. Fíjense qué hombre tan, uno pudiera decir, ¡ay, tan especial!, ¿no? Tan espiritual, lo que tú me digas. O sea, vengo, Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Pues pues tú conoces los mandamientos, eso, ya los hice todos, desde siempre los he guardado. Entonces la pregunta es, ¿por qué no estás bien? Entonces, ¿por qué me estás preguntando? Algo, ahora sí que como dicen, ¿verdad? Me cuadra pero no me checa, o me checa pero no me cuadra, como quieran. Versículo 22, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Y yo creo que ahí este hombre tragó gordo. Aún te falta una cosa. Y le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él dijo, está bien, doblego mi voluntad. Así dijo, ¿verdad? No. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Escuchen bien, él estaba pensando en lo que iba a perder y no en lo que iba a ganar. Su enfoque al llegar ahí es, voy a perder esto. Ahora el Señor lo estaba probando. Lo que el Señor estaba trayendo era a hacerle ver, dices, mira, a cualquier otro lo puedes cuentear, a mí no. Tienes tu corazón lleno de codicia, tus afectos están puestos en otro lado. Quieres vivir bajo el reino de Dios, pero tus afectos no están ahí. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí o no? Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Uno dice, ay, pues empieza uno a hacer así como que a cuestionarse, y dice, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Escuchen bien, la mala interpretación de estos textos han desarrollado teologías muy equivocadas. Han llegado a conclusiones equivocadas porque dicen, entonces para ganar el reino de Dios tenemos que ser muy pobres. Y es que agarraban, se despojaban, y es donde los monasterios empiezan a salir de toda esta mala interpretación. ¿Sí? Y el Señor no es eso lo que está enseñando, pero nos vamos a esperar tantito para llegar ahí en su momento. Dice, entonces Pedro dijo, así como que dijo, caray, pues algo está medio complicado aquí, o no estoy entendiendo. Dice Pedro, dijo, aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido.
Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Hasta ahí? ¿Vieron el pasaje? Hay algunos elementos. Ahora vamos a Mateo. Vamos a Mateo, capítulo 19, a partir del versículo 16. ¿Sí notaron la pregunta de Pedro? Versículo 16, Mateo 19, dice: entonces vino uno, aquí ya no menciona que era un principal, simplemente es uno, y le dijo: maestro bueno, igualito, ¿verdad? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Ahora pongan atención, aquí el enfoque, acuérdense que Mateo escribía a judíos, no tenía que explicar muchas cosas, pero dice: ¿qué bien haré? Ahorita les voy a comentar algo más. Dice, él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. ¿Quién dice? Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Cuando dice los mandamientos, ¿a qué se refiere? A la ley. Pregunta: ¿cuántos pueden cumplir la ley? ¿Cuál era el objetivo de la ley? La ley, nada más así para que tengamos claro eso, la ley no fue dada con el propósito de salvar. La ley fue dada con el propósito de hacerle ver al hombre que no puede cumplirla. La ley tiene el propósito de llevar al hombre a la gracia, a la fe, como siempre ha sido. ¿Sí? Desde Abel, siempre. Y desde Adán, la gracia. Porque ustedes recordarán cuando la caída, ¿qué fue lo que hizo el hombre? ¿Qué fue lo que hizo Adán? Se escondió, tuvo miedo, tuvo temor, se escondió, ¿sí? Se vieron desnudos, ellos fueron los primeros diseñadores de modas, ¿verdad? Hicieron, no sé, como unos especies de mandiles, luego les ponen así como taparrabos, pero no eran taparrabos. O sea, la idea de las vestiduras que se hicieron eran como una especie de mandil, o sea, se cubrieron todas, ¿sí? Se cubrieron todos. ¿Y quién fue el que les proveyó de vestiduras? Es decir, ¿quién? Porque pues esas pieles tenían que haber estado en algún animal que estaba vivo, ¿sí o no? Entonces, ¿quién sacrificó a ese animal? ¿Ok? ¿Quién hizo todas las vestiduras? ¿Quién las hizo? O sea, Dios se las entregó hechas. Toda la obra para cubrirlos, Dios se los entregó. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, otra vez, la ley tiene el propósito de llevar a la gracia. Todos los elementos de la ley, bueno, eran sombra y figura de Jesucristo mismo. Entonces les dijo, fíjense, guarda los mandamientos. Les dijo, ¿cuáles? ¿Ah? ¿Cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? El joven, aquí ya menciona que era un ¿qué? Que era un hombre joven, es decir, no quiere decir que era un muchacho. Está hablando de un hombre joven que estaba abajo de los 40 años, andaba ahí así como hay varios, yo ya no puedo decir eso, ¿verdad? Pero dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud.
¿No notan así como que algo no andaba bien con él en ese sentido? La actitud de él como que algo no me cuadra, ¿sí? Oh, hermano, Dios me lo bendiga mucho. Oh, santo, sí, ¿cómo estás? Bien, bien, gloria a Dios. Oh, aleluya. A mí luego me ponen de nervios con eso, la verdad. Porque así como que hay la apariencia, ¿sí me explico? Guarda los mandamientos, pues ¿cuáles? ¿Cuáles mandamientos? ¿Cuáles quieres que guarde? Todo eso lo he guardado, pero o está omitiendo uno. Entonces dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, y aquí es decir, si quieres estar completo, ese es el sentido que tiene. Si quieres estar completo, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Noten una cosa, este hombre joven vino y le pregunta y el Señor le da respuesta. ¿Se fijan? O sea, sí le está dando respuesta, pero no estaba dispuesto. No estaba dispuesto a obedecer. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Hasta ahí está muy igual a lo que vimos en Lucas, ¿cierto? Versículo 24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? Versículo 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Se fijan que aquí hay una pregunta muy distinta. Aquí se dirige, el enfoque se está dirigiendo a ellos. La pregunta es, ¿por qué le hacen esta pregunta? ¿Quién puede? ¿Quién va? Entonces, ¿quién va a ser salvo? ¿Sí? Pongan atención en esto. Yo les había comentado en otras de las enseñanzas, o en algunas de las enseñanzas, que existía, miren, todo este asunto que si de la prosperidad no es algo nuevo. Ellos ya tenían la idea de que estuvieras muy próspero, eso era un resultado, era el resultado de la aprobación y de la bendición de Dios. Y por cuanto tú tenías mucho dinero, entonces podías hacer muchas buenas obras y eso te garantizaba el cielo. Entonces, a la hora que dicen, a ver, si me han enseñado, entendamos el contexto a quien se está dirigiendo, son judíos. Y la pregunta es, bueno, entonces, pues ahora ni estos que tienen, entonces, ¿quién se puede salvar? Ahora sí que, ¿cómo va a estar la cosa? Si lo que nos han enseñado es de que tenemos que hacer buenas obras y si prosperamos, que demos, que hagamos buenas obras, y entonces, ¿cómo está el asunto? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Es decir, ¿qué es imposible? Ser salvos por sus propios esfuerzos, justificarse a sí mismos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Es imposible, ¿sí? Para el hombre esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Es decir, ¿de quién viene la salvación? ¿Quién da la salvación? ¿Quién confeccionó la salvación? ¿Están aquí conmigo? ¿Sí lo alcanzan a ver? Dice, entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Fíjense, el Señor no dijo, ay, qué interesado eres, Pedro, no. Le dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, pongan esa palabra ahí, porque ahorita vamos a ir más adelante, vamos a llegar ahí. Nada más subrayen eso, anótenlo, regeneración. Cuando en la regeneración,
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿De cuándo está hablando ahí? ¿De qué tiempo está hablando? Se los dejo ahí, ahorita vamos para allá. Nomás les quiero poner una mosca en la oreja para que ahí los traiga un rato. Dice, versículo 29, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Yo quiero hacer un énfasis. Bueno, versículo 30 dice, pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Esa frase es importante. Ahora, escuchen bien, este por mi nombre, por el reino, esto es muy importante que lo entendamos, mis amados, porque es como cuando decimos en el nombre de Jesús, ¿sí? Cuando decimos en el nombre de Jesús o por el nombre de Jesús, ¿qué es? ¿Una mera fórmula efectiva, poderosa para obtener algo? ¿O qué es? ¿Cuántos saben aquí lo que es una carta poder? ¿Sí? Una notariada, ¿verdad? Una carta poder. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está diciendo? Por mi nombre, es decir, que el Señor nos lo haya dicho. Una carta poder, cuando hacemos algo en el nombre de Jesús, no es de que, ¿cuál es? La fórmula es esta, en el nombre de Jesús. Porque es la fórmula, que se haga esto o aquello en el nombre de Jesús. No. No es una fórmula. Esto tenemos que tener el entendimiento cuando es en el nombre de Jesús, es decir, esto es lo que el Señor manda. Yo te vengo a pasar el recado de que esto es lo que el Señor está mandando. ¿Sí? Es decir, esto, cuando se dice en el nombre de Jesús, esto es una orden de Jesús. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque luego a veces decimos, no, yo quiero este carro y lo declaro en el nombre de Jesús. Cuando el Señor dijo, yo no te quiero dar ese carro, yo te quiero dar una bicicleta. O te quiero dar otro. No, este es el que yo quiero en el nombre de Jesús. ¿Se fijan? Luego cómo se usa eso de una muy mala manera. O sea, y el Señor dice, pues no aplica, no digo amén. ¿Sí? No estás empoderado, no llevas carta poder para eso. Si alguno tuviera que hacer algún trámite, si yo necesitara hacer algún trámite, por ejemplo, donde yo tengo que recoger o hacer un determinado trámite, pero yo no estoy, yo puedo empoderar a alguien, ¿cierto? Y esa persona con ese documento llega a recoger lo que tenga que recoger o a hacer el trámite que tenga que hacer y llega, este es en el nombre de Raúl, ¿sí? Y se hace porque se hace. Ahora, ese es el asunto. Dice, en otras palabras, si el Señor te dijo, deja todo lo que tienes, Él tiene todo el poder y la autoridad para hacer una demanda de esas. No sé si me estoy dando a entender, porque de aquí también se han agarrado muchos bribones, muchos asalta iglesias, para ahí está, órale, da tu casa, da tu carro. Yo he visto esto y yo he sabido de casos, ¿sí? Yo he sabido de casos de que en algún momento, pues alguna ovejita, ¿verdad? Por ahí platicando con el pastor, él dijo, fíjate, pues tengo unos ahorros por ahí y pues es que voy a salir de vacaciones con mi familia, nos vamos a ir unos días. ¿Por qué? No, ¿cuánto tienes? Pues tanto, no, échalo para acá. No tienes permiso para hacer eso. Primero tienes que dar para la obra, porque mira, y lo que dice acá, y que el Señor te va a dar. Y ahí van las ovejitas incautas, ¿sí? Ignorantitas. Y se las vacunan.
y al ratito ahí el superpastor en una Escalade, ¿verdad? O el hijo del pastor estrenando una Hammer con todo eso. Es una vergüenza que eso ocurra. Pero escuchen bien, hay manera en que nosotros nos podemos proteger de todas esas cosas, ¿cierto o no? Es estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Hay quienes dicen, no, es que la letra mata. Pues mata la ignorancia. Pero no, o sea, la palabra de Dios, además no se refiere ahí cuando dice eso, pero no voy a entrar por ahí. Tenemos mucho que recorrer y nada más tengo 2 horas. Ahora, vengan a Marcos, por favor, a Marcos capítulo 10, a partir del versículo 17. ¿Sí vamos bien hasta aquí o ya estuvo? Versículo 17 dice: al salir él para seguir su camino, o sea, el Señor, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó. Se fijan, ya aquí ya nos da otro detalle que no nos dio Lucas y que no nos da Mateo. Entonces, nada más le estoy para que veamos cuál es la, así hasta aquí, así como que la imagen completa de esto. Pues nos podemos ver que era un hombre joven, que era un principal, ¿sí? Que era alguien muy prominente y que llegó corriendo y se le postró. ¿Se fijan? Bueno, ya los juntamos, ya sabemos lo que pasó ahí, ya tenemos la imagen completa, ¿sí? Y le preguntó: maestro bueno, fíjense, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Otra vez Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Fíjense bien, vean el versículo 21, qué precioso es. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Ya nos va proveyendo más información. ¿Se fijan cómo como cuando uno está así lagañoso, que tiene vista borrosa, ¿verdad? Y que se empieza y se empieza a ver bien. ¿Ya ves cuál era la actitud de este hombre joven? ¿Verdad? Dices, se le postró así como que tú dime lo que quieras, ¿sí? Me estoy postrando delante de ti. Sin embargo, no estoy reconociendo que tú eres Dios. Ajá. Aunque físicamente, eso le estaba diciendo. Pero acá adentro, el Señor viéndole dijo: ay, tú ya sabes todo esto. No, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yo no sé la mirada que le echó el Señor, ¿sí? Y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Se fijan? Este versículo, yo no sé si a ustedes lo alcanzan a ver, pero ya como que ya hace muy, no sé, ya la atmósfera queda muy clara de cuál era el tono del Señor. Dice que mirándole le amó. ¿De en qué manera le habrá dicho esto? Bueno, pues qué bueno que le echas ganas, pero una cosa te falta, ¿sí? En amor, ¿se fijan? Esto muestra el corazón de Dios. Esto muestra el corazón de Dios. El Señor, sabiendo lo que este hombre haría, le amó. ¿Ustedes creen que fue una sorpresa para el Señor que este hombre se diera la vuelta y se fuera? Y por acá Judas, ¿verdad? No, lo dejaste ir, trae lana.
Imagínate los diezmos que se nos fueron, Señor. Ahí, una buena ofrendita. Ahí. Ahorita nos vendría y andamos nosotros recolectando. Acá nos dices que andamos recolectando los pedazos de la comida que sobró de un milagro. Y pues no, Señor, pues aquí podemos, qué panecitos, ni qué pura barbacoa. ¿Sí? No, hombre, podríamos dar unos manjares con este hombre aquí. ¿Se fijan? Tantas cosas que la carne tiende a pensar, cuando el Señor no estaba viendo para nada eso, sabiendo que Él le iba a dar la espalda, le amó. Ese es el corazón de Dios, y así nos pasa a nosotros también. El Señor no se espanta, como lo hemos dicho en varias ocasiones, de nuestras fallas. Él sabe que vamos a fallar, sabe cuándo vamos, perfectamente sabe en qué vamos a fallar, aunque nosotros digamos, no, yo soy el mero Juan Camaney. Conmigo no, yo le estoy echando ganas. Y el Señor así, acuérdense, cuando algo así ocurra, la mirada del Señor es amándonos. ¿Se fijan? Aun cuando nos vamos a dar un patinón, y esto no estoy tirando una carta como diciendo, ay no, pues el pastor dijo, pues no hay bronca, le damos. No se malentienda. Pero los tropiezos son inevitables a causa de nuestra carne. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque no se oyeron así como que muy convencidos. Dijeron, ¿yo? ¿Cuándo? ¿Yo? Jamás. No le echó una mirada matona, ¿verdad? El Señor ahí. No, todo esto guardado, y así como que el Señor no le puso una mirada sarcástica, como diciendo, voy, ay, muy, ¿no? Así, oílo Tomás tú, el incrédulo, oílo. ¿O cómo ves, Juan? ¿Qué, quieres que lo funda, Señor, o qué? ¿Sí? Jacobo, ahorita lo hacemos carnitas aquí. No, ¿se fijan? No le aventó esa mirada diciéndolo, yo sabía que eres un falso, me aborreces y yo te aborrezco, eres un réprobo elegido para la condenación, te aborrezco. Eres un aborrecedor mío y yo te aborrezco, por eso no. ¿Ven eso? Absolutamente no. Le amó. Le dio la oportunidad de que reconociera su condición y que rindiera su voluntad. Dijo, ven, 1, sígueme tomando tu cruz. Son 3 actos volitivos. Estuvo apelando el Señor a la voluntad de este hombre. Lo confrontó. Le dijo, no. O sea, a mí no me cuenteas. Tu condición es esta y no es buena. ¿Estamos aquí? Entonces Dios ama al perdido. Dios se duele por la condición del perdido. Sin embargo, debido a su justicia, Él jamás va a bajar el estándar y tampoco va a sentimentalizar sus decisiones, ¿verdad? Es decir, aunque Él tiene sentimientos, obviamente vemos en la Escritura, Él se alegra, Él se entristece, Él se enoja, no es de la manera en que nosotros lo hacemos. Es decir, nosotros decimos, ay, pues, ¿te imaginas? Y bueno, a veces tenemos que utilizar algunas figuras para poder entender algunas acciones de Dios, porque a veces decimos, ¿te imaginas cómo se sentirá esto? ¿Cómo sentirá Dios? Pero la verdad, o sea, por más antropopatía que usemos, por más que tratemos de emular los sentimientos de Dios, los que Él pudiera tener, la verdad es que estamos muy lejos de eso, porque Él es absolutamente santo, mis hermanos. Porque las motivaciones de Él son absolutamente santas y absolutamente perfectas. ¿Sí? Cuando viene el enojo de Dios es una indignación santa que a lo mejor nosotros podemos entender un poquito cuando vemos algo así. ¿Cierto o no? ¿A cuántos les indigna cuando dicen, sí, salvemos a los árboles, a los perros y a las ballenas, pero matemos a los niños? ¿No se indignan? Sí. En mexicano es enchila.
Híjole, o sea, aberraciones se legislan por aberraciones. 5 años de prisión si la mujer amamanta en vía pública, pero puede andar semidesnuda. No pasa nada, porque eso es sexy. Lo otro es asqueroso. ¿No es una aberración? ¿No les indigna? O sea, pueden andar homosexuales, casi, homosexuales o lesbianas, casi, ahí haciendo sus mugreros, sus cochinadas en plena vía pública. Nadie dice nada, no pasa nada, está bien, ¿verdad? Pero que no amamante una mujer a su bebé, porque es asqueroso. ¿Sí? Entonces hay que penalizarlo. ¿Cómo la ven? Bueno, versículo 22, le seguimos antes de que nos enchilemos. Versículo 22, pero él, es decir, este hombre prominente joven, ¿sí?, que llegó corriendo y se postró, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Cómo se fue? Pero no le dijo lo que quería que se le dijera. La palabra lo entristeció, no aguantó la respuesta, y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, mis amados. Aguantemos las respuestas. El Señor le contestó lo que él estaba pidiendo. ¿Sí? Pero exactamente, no escuchó lo que quería oír. Y les voy a decir una cosa, esto a veces ocurre entre nosotros, entre la iglesia, pues. No digo que ustedes nunca hacen esas cosas. Pero en otros lugares vengo y te pido consejo a ti. A ver, quiero hablar contigo, así, asado, ¿verdad? Y esa persona te suelta el consejo, ¿verdad? Ese pastor o ese servidor te suelta el consejo y no, eso no me gusta. A ver, voy a plantear, voy a hacer un planteamiento nada más y le voy a decir a esta otra persona, es así, asado. Este sí me gustó, este sí es de Dios, esta palabra sí viene del Señor. Aquí no pasa, yo sé, pues, por eso hacen cara así como que de incredulidad, Tomases, ¿verdad? Hacen cara de Tomás. No, escuchen bien, dice, afligido por esta palabra, ¿cómo se fue entonces? Escuchen bien, nadie que menosprecie al Señor, nadie que ponga otras cosas por encima de Él, nadie que prefiera algo o a alguien más que al Señor, puede irse, puede andar, puede vivir con un verdadero gozo. Y les voy a decir, si dices, lo estás diciendo por mí, pues por ti, por mí también, pues me estoy dirigiendo a ustedes, me estoy dirigiendo a la iglesia. Pero la razón por la que muchas veces en donde nos atoramos y nuestra vida en lo espiritual viene en una espiral, acá como a la mosca que le echan raid, ¿verdad? Que le echan insecticida, es precisamente por esto. Porque a veces vamos al Señor y el Señor nos da encomiendas y el Señor nos dice y a nosotros no nos gusta y nos retraemos y nos vamos y nos apartamos, nos hacemos a un lado. Y entonces, ¿por qué ando así? Pues ¿qué es lo que el Señor te dijo? ¿A qué es lo que te mandó? ¿A dónde me estoy dando a entender? Y nos retiramos tristes. Y ahora sí que viene ese agüite, o sea, ya saben, ¿no? De dónde viene la palabra agüitar, ¿no? Del griego entristecerse profundamente, ¿verdad? Y pues es por eso, mis amados. Porque lo contrario a esto es un verdadero gozo, y el verdadero gozo viene cuando se obedece al Señor. ¿Cuántos han experimentado ese gozo del Señor? Que dice, sé que estoy haciendo lo que el Señor me pidió. A ver, salúdenme.
¿Han experimentado un gozo que dices, ay, y a veces las circunstancias están terribles que nos rodean, pero sabemos que obedecimos y estamos con una paz, estamos tranquilos, aunque nos está lloviendo en la milpita? Pero estamos tranquilos porque sabemos que estamos haciendo lo que Dios nos dijo, y después el Señor pasa un tiempo y nos levanta. ¿Cierto o no? Yo eso lo he visto, no solamente lo he visto, lo he experimentado. He experimentado las dos cosas. He experimentado el retraerme cuando el Señor me dice una cosa y entrar por un desierto y sin cantimplora. ¿Sí? Y nos metemos en camisas de 11 varas y nos metemos en situaciones y andamos tristes, andamos afligidos y andamos con nuestros rollos precisamente por esto, porque nos aflige su palabra, porque aquello que nos encomendó, aquello que nos dice vete por aquí, no es que me quiero ir por acá, pero bueno, yo te digo aquí, ok, es la gracia y el Señor es Dios de gracia, sí, pero al ratito a lo mejor de entrada me salgo con lo que quería, pero al ratito, ahora sí, pues no sé, viene la cruda o la resaca, ¿verdad? La resaca moral. Híjole, ay, pero ya no sé, ¿verdad? Pero bueno, entonces, Señor, ¿por dónde le sigo? Pues donde te dije que le hicieras. Ay, pero otra vez, ay, me aparto más. Pues es muy sencillo. ¿En dónde nos dijo el Señor? Aquí me aparté cuando me dijo, regresa a ese punto, porque es de ahí donde vamos a seguir. Ay, no, ya te desviaste, hiciste lo que quisiste, no te preocupes. No, regrésate acá. Nadie, escuchen bien, nadie va a la escuela y llega a lo mejor a la universidad, ¿no? Se matricula ahí, ya hasta tiene su credencial, ya todo. Fue 2, 3 clases, se avienta primero, segundo semestre de la carrera que quieran. Y luego pues ya empiezan a entrar algunas materias que dicen, no, esta materia no. Ay, qué enfado. Además el maestro qué gordo me cae. ¿Sí? Ay, esto. No, tú caes bien a los alumnos ahí. Porque los sacas a pasear a todos, te los llevas. ¿Sí? Y así. Entonces, ¿sabes qué? A volar esto, ahí nos vemos. Y te vas. 3, 4 años después, que dices, bueno, ya se terminó, puedo ir por mi título. Y llegas y dices, ¿qué creen? Que ya vine. Todavía estoy a tiempo, ¿no? Para entrar ya en el último semestre. Dicen, sí, es las fechas, pero ¿en cuál te quedaste tú? Saliste del segundo. No, te tienes que regresar ahí porque debes materias del segundo. ¿Cómo crees? ¡Ay, qué delicados! Digo, ¿se puede hacer eso? Si te saliste ahí, ¿a dónde tienes que regresar? Al mismo lugar de donde te saliste y poder cursarlas. ¿Está claro la aplicación o no? ¿Está práctica o no? Ok. Versículo 23. Entonces Jesús mirando alrededor, este detalle me gusta, porque es que se fijan cómo habla mucho de que el Señor observa, de que el Señor viendo y viendo, o sea, no estaba así como que en la lela, ¿verdad? Sino viendo le dijo, viendo las reacciones, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, o sea, ellos dijeron, ¿cómo así? O sea, porque no se ve que hay una pregunta directa, pero ese respondiendo implica como que dijeron, ¿cómo? ¿Qué dijiste, Señor? No entendí, ¿qué dijiste? ¿Cómo está ese asunto? Lo que ya vimos hace un rato, nos han enseñado y ¿cómo está ese asunto? Entonces está mal tener posesiones, entonces está mal que vaya en mi trabajo y me prospere, está mal eso, Señor, entonces que, esto está muy difícil, ¿qué pasó? Dice, y el Señor, ya me perdí, respondiendo volvió a decirles, hijitos,
Ay, hijos. ¿Sí? Cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y ahí aclara todo el asunto. ¿Lo ven? No está mal. Uy, pues yo he visto, o sea, gente que hoy, precisamente, hoy en la mañana, estaba hablando con un hombre que es temeroso de Dios. Es un hombre temeroso de Dios. ¿Sí? Y me dijo, era algo, porque estábamos viendo cosas de X ahí del trabajo, y eso lo hablamos 15 minutos de eso, y hablamos 45 minutos del Señor, más o menos. Y dice, mira, yo, la verdad de las cosas, porque dijo, hay muchos desbalances, ¿no? Estaba diciendo de otras X cosas, ¿no? Ahí de qué desbalanceado está ahí. Y dice, y mi país, dice allá, el país del norte, dice, hay tanto desperdicio, dice, yo he ganado, dice, mucho más de lo que yo había pensado jamás. Dice, y me siento mal. Yo le dije, no, pues póngase bien y que se aliviane. No dije eso, ¿no? Pero me quedé así, no es cierto. No, le dije, es que ese no es el punto. O sea, el punto no es si tienes mucho, si tienes poco, el asunto es en dónde está tu corazón. Y le empecé a hablar y empecé a ministrarle en dónde está tu corazón. ¿Sí? O sea, le dije, si tienes, dice, es que, dice, para mí, dice, luego, dice, aún con la comida, dice, yo no, así de que aunque tenemos mucha comida y luego pensar en tirarla, pensar en desperdiciarla, sí, le dije, para mí también es como un pecado, en mi conciencia es un pecado. Sí, dice, así me siento. Dice, porque hay gente que no tiene, dice, entonces, dice, yo a esta altura de mi vida, dice, solamente, pues, ¿sabes qué? Esto es lo que necesito y, pues, darle alguna cierta cobertura, dice, a los míos, a mis hijos, y dice, ahora a mis nietos. Y dice, pero tengo que hacer algo. Fíjate. Y me llamó mucho la atención porque este era el tema que traía, ¿no? Entonces no sé si vean cómo el Señor aclara el punto. No es de si tienes o no tienes, es si confías en las riquezas. Porque alguien puede tener mucho y confiar en las riquezas, y alguien puede tener nada y confiar en las riquezas. ¿Se fijan? Uno puede caer en una arrogancia al estar confiando en esas riquezas porque tiene mucho y se siente arrogante, ya se justificó, se autojustificó. Y otro que está confiando en las riquezas se amarga porque no las tiene y vive su vida inconforme. ¿Lo alcanzan a ver o no? Más difícil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirles, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno, que haya dejado casa, hermano, hermanas, padre, madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo casas, hermanos, hermanas, hijos y tierras con persecuciones. También van incluidas. Y en el siglo venidero la vida eterna. Dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Qué es esto? Los primeros serán postreros y los postreros primeros. El Señor trata a todos igual. Es igual, se les aplica la misma a todos.
No, que yo soy hijo de no sé quién, no, que yo tengo, a mí me corre sangre de no sé quién, ¿verdad? No, que yo hasta pedigrí tengo, a todos igual. ¿Sí? Todos igual. Escuchen bien, quiero centrarme en algunas de las frases que vimos de este pasaje en los evangelios sinópticos. ¿Sí? ¿Están listos? Porque ya nos quedan muy poquito tiempo. Ven, maestro bueno, están en las tres, ¿cierto? Y ese maestro bueno simplemente quiso decir que Jesús era recto y que era un maestro de Dios. Y que él veía al Señor como alguien que tenía vida eterna y que, pues, ¿cómo le hiciste para tenerla? ¿Dónde se compra? ¿Cómo le hago? Tú nomás dime, porque todo lo he guardado, maestro bueno. Yo no sé si en algún momento pensó, pues, de cuánto le tengo que caer, o cómo está, o mis promesas de fe de cuánto van, o cómo es el asunto, para asegurar por ahí, porque soy justo, he cumplido con todo. ¿Sí? Hay una pregunta, siendo Dios, lo que dice el Señor mismo, intrínsecamente bueno, la pregunta es, este hombre joven, prominente, ¿estaba preparado para reconocer que Jesús es Dios? ¿Tenía esa convicción de que Jesús es Dios? ¿Estaba listo para eso? Sí. Y cuando el Señor le pregunta, bueno, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino solamente Dios. Repito, él no estaba negando, Jesús mismo no estaba negando el ser Dios, sino que le estaba enseñando a este hombre que a todos, excepción de Dios, son pecadores. No hay uno bueno, solamente Dios. Es decir, ¿quién es, qué persona, qué hombre está libre de falta? ¿Qué nos dice Romanos 3:23? Pues digan fuerte pues. ¿Cuántos? También dice que no hay justo ni aun uno. Es decir, todos necesitan salvación. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a ver? Ese es el sentido que está dando ahí el Señor. El defecto más grande que tenía este hombre joven ahí era precisamente confesar su bancarrota espiritual. Todo esto lo he guardado, todo esto lo he hecho. ¿Qué necesito? ¿Qué me falta? Esto y esto. No, todo lo he hecho. Pues haz esto. No, ya no. En otras palabras, no necesito hacer eso que me estás diciendo. Sí, te estoy preguntando. Yo sé que tampoco aquí pasa eso. No sé, pero es que luego uno va a otros lados y puedes verlo, ¿no? Que te piden un consejo y hacen lo que se les da su gadarena gana. Te tienen casi ayunando ahí. Y a veces pasa tiempo y es consejería y otra vez, y así. A fin de cuentas terminan haciendo lo que se les da su gana. Es decir, quiero un consejo, pero que ese consejo se acople a lo que yo quiero hacer. Si no acopla, bye. Si no me dicen lo que quiero oír, bye. No me interesa. Otra vez me ven así raro porque de aquí no pasa, ¿verdad? Si quieres entrar en la vida, dice, bueno, pues guarda los mandamientos. Y esto, pues por supuesto no le estaba enseñando que debía de buscar la salvación por méritos propios. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor aquí? Estaba provocando una respuesta de la insensibilidad que tenía este hombre de que no estaba cumpliendo, de que no tenía la capacidad de cumplir. ¿Lo alcanzan a ver? Pues cumple, pues todo lo he hecho. No has hecho. No lo has hecho. ¿Sí?
O sea, él se calificaba a sí mismo, él estaba ya muy confiado, él se declaraba así como que nada más algo me falta, algo yo tengo que hacer algo. ¿Sí? Dice, he guardado, o sea, esa justificación. Ahora, hay algo aquí que quiero mencionar esto. Cuando dice, nada más para que nos quede más claro, porque ya estoy terminando con esto. Anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres, ¿sí? Otra vez, el Señor no estaba fijando los términos de la salvación en cuanto a ¿cómo se llama? Filantropía, ¿no? O sea, por acciones en beneficios de otros. No. Número uno, lo que el Señor le estaba diciendo, haz todo eso, ven, sígueme, era más bien le estaba mostrando su amor propio. Escuchen bien esto, su amor propio, ¿sí? Le estaba mostrando que su apego a sus posesiones era un obstáculo tan grande que terminó rechazando el señorío de Jesús. Su apego a eso, a los bienes, lo hizo que rechazara el señorío de Jesús, ¿sí? Y de esta forma, bueno, él se alejó y permaneció en la incredulidad que estaba. ¿Cómo la ven? Fuerte, ¿no? Su apego a eso le impidió. Y más severo todavía, él lo sabía. Y él prefirió, digan conmigo, él prefirió sus bienes que el señorío de él. ¿A quién le pertenecen tus afectos? ¿A quién le pertenecen nuestros afectos, nuestro corazón? ¿Hacia quién está inclinado? ¿Sí? Él rehusó, digan conmigo, rehusó a obedecer la orden directa del Señor. Él eligió, ¿sí?, servir a las riquezas antes que a Dios. El punto era determinar si él se sometería al señorío de Cristo sin importar lo que el Señor le solicitara. ¿Alcanzan a ver? Nosotros decimos que Jesús es el Señor de nuestras vidas, ¿sí o no? ¿Qué implica eso? Pues que Él manda, ¿no? Que Él gobierna. Y para que Él nos gobierne, pues Él nos tiene que haber salvado. El Señor no manda a alguien que no le pertenece, aunque es Señor de todo. Acuérdense en dónde establece en primer lugar su gobierno el Señor. En el corazón. ¿Sí? El que cree. Ya después, efectivamente, ese gobierno de absoluta y perfecta justicia será en la tierra también por un tiempo. Dice, vende, vas a hacer tesoros en el cielo, digan conmigo, tesoro en el cielo. ¿Cuántos beneficios nos da el Padre, verdad? Con esto. La salvación en sí misma, híjole, o sea, ya tenemos casa en el cielo. Y no es cualquier cosita. ¿Sí? Dice el arquitecto, el constructor, ¿quién es? Porque aquí los hacen los arquitectos acá, pero ¿quién diseñó? ¿Quién pensó en todos los detalles de nuestra morada eterna? Y que nos dijo, voy a preparar morada para ustedes. Voy a prepararles su casita. Voy a prepararles el lugar a donde van a ir a estar conmigo por la eternidad. Ahora, no es un lugar así que, ay no, ¿y cuántas recámaras va a tener? Ay Señor, yo lo quiero el mío con jacuzzi, pero que tenga que no sé qué, porque siempre soñé eso y acá en el cielo, no.
Luego quienes han salido con visiones de que no, llegué al cielo y eran unas montañas y eran unos valles y estaban llenos de flores, ha de haber andado por Michoacán, yo creo, ¿no? En Chiapas, ¿no? Porque iba a decir, no, allá en Suiza, pero aquí tenemos lo nuestro. Pero, mis amados, el cielo en verdad escapa a nuestra capacidad de imaginar. ¿Sí? Es un tesoro, ¿cierto o no? Dice, pues nosotros lo hemos dejado todo, ¿sí? Nosotros lo hemos dejado todo. Y noten, Pedro como que se hace el portavoz de todos, ¿no? O sea, no era nada más, y yo, a mí dónde me dejan. No, pues nosotros, eso es cierto. Probablemente ahí también Mateo debe haber dicho, oye, pues yo también, y todos, ¿no? Todos teníamos algo, todos tuvimos que dejar. Bueno, estamos dependiendo, estamos confiando, Él es el Mesías, ¿sí? Pero fíjense que el Señor no se molesta con la petición o con la pregunta de Pedro. No se volteó y le dijo, ay Pedro, qué interesado eres, y tú Judas peor, ¿sí? O sea, no se volteó con ellos de esa manera. Les contestó. ¿Y nosotros qué? Escuchen bien, porque ellos sabían, mis amados, ellos estaban esperando la restauración del reino y dijeron, nosotros vamos a jugar algún papel importante aquí. Y nosotros, ahora sí que yo en dónde leo. Y el Señor lo entiende y el Señor lo sabe perfectamente y no se asustó. En Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ellos sabían esto, ¿sí? El punto de cuándo va a ser esto, bueno, en la regeneración, dice ahí en Mateo, ¿se acuerdan? Y solamente Mateo menciona este término, la regeneración. Lucas y Marcos lo identifican como el siglo venidero, ¿sí? Y aquí el término no lleva, regeneración no lleva un significado o el significado teológico normal que nos habla, por ejemplo, allá en Tito 3:5, ¿verdad? Es decir, no está hablando, no está diciendo cuando nazcan de nuevo, no está diciendo eso. Lo que está diciendo, en cambio, el Señor les está hablando de, como dice en Hechos 3:21, les está hablando de los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Sí? Es decir, esto es una referencia al reino terrenal descrito allá en Apocalipsis 20 del 1 al 15. Llévenselo de tarea. Apocalipsis 20 del 1 al 15. Es decir, está hablando del milenio, cuando los creyentes se sentarán con Jesús en su trono a juzgar, a gobernar. Ahora obviamente sus apóstoles tienen un lugar preeminente. Dijera aquel, llevan mano. Ellos llevan mano. Por ellos estamos aquí. Bueno, entendemos que es la obra del Señor, pero la continuidad que ellos dieron. ¿Sí estamos aquí? Ok, entonces final, terminando con preguntas que he hecho a lo largo de la enseñanza. ¿Sí? ¿A quién le pertenecen tus afectos? Es algo que cada uno tenemos que contestar y tenemos que analizar, tenemos que examinarnos, ¿sí? ¿Quién es el dueño de nuestros afectos? ¿Quién es el dueño de nuestro corazón? De nuestras motivaciones, de nuestras inclinaciones. ¿Realmente está el gobierno de Dios en tu corazón, en mi corazón, en nuestro corazón? ¿Realmente está gobernando Él? Porque eso lo vimos hace 2 temas. ¿Ha establecido Él su reino ya en nuestro corazón? Porque les recuerdo, su primera venida es ahí, en el corazón, en donde Él establece su gobierno. ¿Sí? Es muy callado, no es notorio, no alzará la voz,
no andará gritándolo por las plazas ni por las calles, no. Tampoco dice, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. O sea, no viene, ahora sí que tumbando, esto no sirve, pum, vámonos, ¿verdad? Lo apago, ¿verdad? Sino es interno, muy callado, muy secreto. ¿Y la segunda venida cómo es? ¿Cómo será en su segunda venida? Ahí sí, con todo. Y se va a necesitar con todo para establecer su gobierno aquí en la tierra. Es decir, para que su gobierno en la tierra, ahí lo van a ver en Apocalipsis, es que lo describe. Es impresionante, en 15 versículos describe todo el asunto. ¿Sí? Es decir, perfecto. Cero actividad satánica. La maldad destruida. Pero después serán probados otra vez los moradores de la tierra. ¿Sí? Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. Es decir, nadie se va a colar, nadie se le va a pasar. Pero todo esto, digo, porque luego a veces hablamos, yo ahorita, miren, me hubiera gustado tener así como que estarlos filmando, así, el de las caras de, así como que luego se hacen transformaciones, ¿no? Y esto nos debe de animar, simplemente. Esto nos debe de animar a caminar con el Señor, ¿sí? Pero escuchen bien, a guardar nuestro corazón, pero a contestar esta pregunta. Tenemos que darle respuesta a esta pregunta. Esta pregunta no se puede quedar en el aire, ¿sí? ¿A quién le pertenecen tus afectos? Al Señor, ¿en verdad? ¿En verdad? ¿Está bien? Pues con esto terminamos la enseñanza del día de hoy.